Bien, terminando con esta última parte de esta clase, vamos a ver ahora los fosfolípidos con enlace de tipo éter. Algunos ejemplos de estos fosfolípidos son los plasmalógenos y el factor activador plaquetario. Aquí, estos se van a sintetizar en el peroxisoma, por ejemplo, es la principal síntesis de los plasmalógenos, y se va a realizar el desplazamiento del acil graso, del ácido graso, por un alcohol de cadena larga. Y el enlace que se forma con el alcohol no es un enlace éster como el que se forma con el ácido graso, sino es un enlace éter. Luego, la unión del grupo de cabeza se va a realizar por los mismos mecanismos de síntesis de los fosfolípidos. Es igual, estrategia 1 o estrategia 2, o otros mecanismos que vimos, ¿no? Fosfoglicerídeos con enlaces de tipo éter. Uno, por ejemplo, de ellos es el plasmalógeno. El plasmalógeno tiene un alqueno unido con enlace éter en su carbono 1, que es el alcohol, que se caracteriza por tener este doble enlace carbono-carbono. En el carbono 2 tiene un ácido graso, en el carbono 3 tiene una colina, que es su grupo X. Entonces en los plasmanógenos una de las cadenas alquílicas está unida en enlace éter en vez de éster, la del carbono 1, y se dice que la mitad de los fosfolípidos del corazón son plasmalógenos. Otro es el factor activador plaquetario, que es una molécula señal importante liberada en basófilos que estimula la agregación de las plaquetas y la liberación de serotonina de las plaquetas, generando vasoconstricción. Esto es importante en la respuesta inflamatoria y en la hemostasia. Tenemos que este va a tener un alcano unido con enlace éter en el carbono 1, es decir, un alcohol también, que no tiene el mismo doble enlace que tenía el anterior. En el carbono 2 tiene un éster acetilo y en el carbono 3 tiene una colina como grupo de cabeza. Entonces vamos a ver la biosíntesis de fosfolípidos con enlace tipo éter, por ejemplo el plasmalógeno. Se da primero la dihidroxiacetona fosfato, se va a activar con un acil-CoA en su carbono 1, formando la 1-acil dihidroxiacetona 3-fosfato. Y después lo que queremos es reemplazar el ácido graso que está acá en el carbono 1 por un alcohol graso saturado, ya no un ácido graso. ¿Cómo que se forma un alcohol graso saturado? A partir de un acil-CoA con gasto de NADPH, 2 NADPH se gastan y se pierde la CoA. Ahí es como se forma el alcohol graso CoA, ¿no? Gasto de 2 NADPH. Después, para el que se reemplace este alcohol en el carbono 1 en vez del ácido graso que está acá, se va a utilizar la enzima 1-alquil dihidroxiacetona 3-fosfato sintasa, que va a reemplazar el ácido graso que se encuentra en el carbono 1 por un alcohol de cadena larga, que ya se va a encontrar acá en el carbono 1. Y este compuesto que se forma se llama el 1-alquil dihidroxiacetona 3-fosfato. Bien, después se va a utilizar de nuevo NADPH para formar el 1-alquil glicerol 3-fosfato. Entonces hay gasto de 3 NADPH hasta ahora. Este enlace entonces que se forma con el alcohol en el carbono 1 es un enlace tipo éter, ya no éster. Después este compuesto, el 1-alquil glicerol 3-fosfato, mediante la 1-alquil glicerol 3-fosfato aciltransferasa, lo que va a hacer es transferir un grupo acil, o sea un ácido graso en el carbono 2, que estaba libre, ¿no? Tenía nada, formándonos el 1-alquil, 2-acil, glicerol, 3-fosfato, ¿no? 1-alquil, en el primer carbono tiene un alcohol, 2-acil glicerol tiene un ácido graso en el carbono 2, y 3-fosfato, un fosfato en el carbono 3. Este es el precursor éter, análogo al ácido fosfatídico, que era el precursor de todos los fosfolípidos de membrana y triglicéridos, ¿no? Entonces, ¿qué nos falta acá? La unión del grupo de cabeza en el carbono 3 acá, que se da mediante igualito que lo que vimos antes, se da con la estrategia 1, la estrategia 2, se pone colina, tanolamina, inositol, cualquiera. Entonces este es el precursor éter análogo al ácido fosfatídico, el 1-alquil, 2-acil glicerol 3-fosfato. Bien. La unión del grupo de cabeza se da por mecanismos similares. Por ejemplo, la etanolamina, recordamos que se unía mediante estrategia 2, ¿no es cierto? Acá. Formación del doble enlace del plasmalógeno. El doble enlace que el plasmalógeno tiene en su alcohol se da por una oxidasa de función mixta que va a utilizar NADH y va a introducir moléculas de oxígeno con pérdida de 2 moléculas de agua, formando un doble enlace característico del plasmalógeno en su alcohol.
¿ya? Una oxidasa de función mixta. Utilización de oxígeno y NADH. Bien, la última parte que nos falta ver es las esfingolípidos, ¿no? Recordar que los esfingolípidos tienen como esqueleto a la esfingosina, que es esta molécula de acá, que tiene en su carbono 2 un espacio para un ácido graso y en su carbono 1 un espacio para un grupo X. ¿Ya? Solamente tiene espacio para la unión de un solo ácido graso, no más de uno. Y dependiendo de que sea el grupo X, generalmente los grupos X son ya sea una fosfocolina, por ejemplo, ahí se forma la esfingomielina. Si es un hidrogeno, se forma una ceramida. Si es una glucosa, se formarán los glucosilcerebrósidos. Si es un ditri o tetrasacárido, los globósidos, entre ellos la lactosilceramida, por ejemplo, si se une una glucosa y una galactosa. Si es un oligosacárido complejo o con residuos de ácido neuroamínico, ¿no? NEU5AC, se forman los gangliósidos, ¿no? Son tres tipos, entonces glucosilcerebrósidos o cerebrósidos, globósidos y gangliósidos. Biosíntesis de esfingolípidos, entonces, tiene lugar en 4 fases. Primero, la síntesis de la amina de 18 carbonos, si la esfinganina, que se sintetiza a partir del ácido palmítico, del palmitil-CoA y de la serina en el retículo endoplasmático. La unión de un ácido graso en enlace amida para formar la N-acilesfinganina en el retículo endoplasmático. La desaturación de la esfinganina para formar la N-acilesfingosina, que es la ceramida en el retículo endoplasmático. Y la unión del grupo de cabeza para la producción de un esfingolípido, ya sea cerebrósido o esfingomielina en el Golgi. Eso es en el aparato de Golgi. Bien. Acá tenemos entonces a partir del palmitil-CoA. En estas reacciones todavía no se conocen las enzimas. Entonces a partir del palmitil-CoA, con la unión de una serina, ¿no? Y pérdida de la CoA y un grupo carboxílico, se formará la beta-cetoesfinganina. Después con gasto de NADPH se forma la esfinganina. Después con la unión de un acil-CoA, acá en el carbono 2, se forma la N-acilesfinganina. Bien, continuamos. La N-acilesfinganina con una oxidasa de función mixta nos forma la ceramida. Una ceramida que contiene en ella esfingosina. Después nos falta la unión del grupo de cabeza, que en el caso de la esfingomielina es una fosfatidilcolina, que se está uniendo acá. La fosfatidilcolina, recordar, se utiliza estrategia 2, ¿no? Y se pierde lo que es un diacilglicerol. Entonces las esfingomielinas son lípidos, lo más importante a recordar, de membrana, especialmente encontrados en las vainas de mielina, que rodean los axones de las neuronas, las vainas de mielina. Y los cerebrósidos son esfingolípidos que contienen glucosa. Por ejemplo, si tenemos una ceramida que contiene esfingosina, el donador de glucosa va a ser la uridildifosfato glucosa, la UDP glucosa. Va a donar la glucosa como grupo X y se va a perder la UDP, ¿no? Y se forma así el cerebrósido. Cerebrósido es un glucoesfingolípido que se encuentra en la membrana celular del músculo y el tejido nervioso, sobre todo el sistema nervioso central y periférico, en la vaina de mielina también. Entonces, sobre todo estos esfingolípidos, los últimos que estamos revisando, son componentes de la vaina de mielina. Bien, eso sería todo por esta clase, ¿no? Las dos primeras partes son un poco más largas. Esta última solamente era para terminar una pequeña parte. Continuamos con la siguiente video, será el metabolismo del colesterol.